A pesar que en el último mes las variables macroeconómicas aquí en México, inflación, desempleo, tipo de cambio, producción petrolera, etcétera, salarios también, han mejorado de manera considerable, aún así el día de ayer una agencia norteamericana, una calificadora, Fitch Ratings, degradó la calificación de Pemex. Con todo y que también este gobierno ha lanzado un gran combate contra el robo de combustible. Y esto generó el día de hoy en la conferencia mañanera una severa crítica de López Obrador a esta agencia, Fitch Ratings, por ser cínicos e hipócritas, porque señaló López Obrador que esta agencia ignoró de manera conveniente, obviamente, la enorme corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Vamos a ver lo que dijo la calificadora y obviamente también la respuesta de Obrador y les voy a explicar con peras y manzanas qué es lo que realmente está evaluando la calificadora, porque lo cierto es que está evaluando la calificadora que se están cayendo los negocios de Estados Unidos hacia México en la cuestión petrolera. Y es que ayer, empezando con el tema, Fitch Ratings, esta calificadora de Wall Street, rebajó 2 niveles la calificación de Pemex. La agencia calificadora recordó en 2 escalones las notas de los bonos de Pemex, dejándolas al borde del grado especulativo. Todavía no tan así, pero sí, efectivamente, pasó de la calificación de triple B más a triple B menos, ¿no? Y la en medio era triple B, bueno, pues se fueron a menos con la perspectiva negativa. ¿Por qué? Por una serie de realmente factores que son más técnicos y más de rollo, de cuestiones de todo tipo. Pero lo cierto es que es un golpazo financiero, sí, porque esto genera que ya ahorita los bonos de Pemex, la deuda que tiene Pemex en dólares, cuesta un poco más. Esa también es una realidad. ¿Pero por qué la degradó? Le preguntaron hoy a López Obrador. Y López Obrador tuvo unas palabras muy, pero muy duras contra Fitch Ratings y en general Wall Street, porque fueron cómplices del saqueo de Peña Nieto y ahora sucede que lo degradan. Vamos a escuchar a López Obrador, repito, muy, muy duro, tronando contra las calificadoras norteamericanas. Mire, sobre la calificación, yo creo que Pemex está mejor que en los últimos 30 años, porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción. Pemex fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal, de las empresas más saqueadas del mundo, de las empresas con más corrupción en el mundo. Y se esmeraron estos tecnócratas corruptos en destruir a Pemex. Pero por fortuna, como una bendición, el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio para sacar al país de la crisis, para acabar con la corrupción y para rescatar a Pemex. Y lo vamos a lograr. Por eso Pemex tiene mucha fortaleza. No les alcanzó a estos ambiciosos para terminar de destruir a Pemex. Solo pudieron entregar el 20% del potencial de Pemex, del potencial que significa la riqueza petrolera de la nación. Es como cuando entra una banda de malhechores a un banco y empiezan a robarse el dinero de las bóvedas y suena una alarma
Eso fue la elección del día 1 de julio del año pasado. Y se llevan lo que pueden, pero salen huyendo. El año de Hidalgo. Peor que eso. Pero no alcanzan a llevarse todo. Lo que dejaron es suficiente como para sacar adelante a Pemex y sacar adelante al país. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera, y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Pero además les voy a dar otros ejemplos porque no van a faltar los especialistas, expertos en la materia, que empiecen a hacer cuentas, ¿no?, de las pérdidas que significa una calificación como la que acaban de emitir. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Solo evitando el robo de combustible. ¿Saben cómo estuvo ayer el robo de combustible? A ver, ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable. Tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30,000 millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre, a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta. Nosotros vamos a fortalecer a Pemex, se van a fortalecer las finanzas públicas. Claro que no les gusta. Imagínense, si imponen una política económica, 36 años, se dedican a saquear, a robar, a empobrecer al pueblo, y luego hay un cambio, pues están molestos, inconformes y tratan de desprestigiarnos, cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral en el país, al interior del país. La gente se siente orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción, y en el mundo somos un ejemplo.
por lo que se está haciendo de no permitir la corrupción. Entonces, eso es lo que puedo responder a la pregunta. ¡Qué duro! La verdad es que es raro que un jefe de Estado en cualquier parte del mundo hable así sobre una calificadora reconocida como Fitch Ratings, una de las 3 más grandes, o las 3 únicas. Otras son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Y bueno, lo cierto es que aquí hay 2 versiones, ¿no? Ahí está la versión FIFI de por qué degradó la nota la calificadora, y también la versión, vamos a llamarla así, que yo creo, la versión del chapucero, que creo que va por ahí. La versión FIFI señala que la calificación la degradó Pemex, Fitch Ratings, porque sencillamente no convenció los inversionistas a los nuevos funcionarios, que fueron en una gira hace como una semana. El líder, el director financiero de Pemex, Carlos Ursúa, fueron a Wall Street a hablar con inversionistas, les pusieron el plan de Pemex y bueno, dicen que finalmente no les convenció lo que señalaron. Incluso trascendió que un dueño o un directivo de una calificadora, Jim Craig, un alto directivo de la firma Stone Harbor, que tiene varios bonos de Pemex, declaró que el nuevo director financiero de la paraestatal no pudo explicarles cómo Pemex iba a lograr revertir la pobre producción de Pemex que lleva 14 años en declive. Señaló este directivo de Wall Street: no tiene un manejo de la compañía y no impresiona a nadie, dijo, y agregó: es el problema de AMLO porque él lo eligió para el cargo. Se tiene que ir, sentenció Craig. Imagínense, ¿no? Uno de los directivos de fondos de Wall Street, pues quería correr al director financiero de Pemex. Esta es la versión FIFI. Pero ¿cuál es la versión que creo que es la real? ¿Por qué están enojados Wall Street? ¿Por qué están haciendo este tipo de cosas? Porque lo cierto es que se está cayendo el negocio petrolero de Estados Unidos a México. Y es que debemos recordar que hasta antes de que llegara López Obrador, lo que estaba en México era que estábamos importando gasolina. Y gasolina masivamente. Incluso Estados Unidos estaba empezando ya a construir más refinerías únicamente para abastecer el mercado mexicano de gasolinas. Esto es clave e importante porque estas refinerías son norteamericanas, cotizan en Wall Street y bueno, tenían el gran negocio, pues finalmente exportar gasolinas a México. Un gran negocio para ellos, obviamente. Y entonces les llegaron los directores de Pemex y dijeron: ¿saben qué? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el futuro de la compañía? Mira, vamos a construir más refinerías para no importar más petróleo. Y entonces, obviamente, estas refinerías norteamericanas pues van a tener problemas financieros. Ya no se les va a comprar a ellos gasolinas. Y esto va a generar problemas para ellos. Yo, si tuviera acciones en las refinerías tejanas de estas, obviamente, ante los nuevos planes que trae Pemex de hacer refinerías nacionales, pues obviamente las vendo. Ya no es un buen negocio. Ojo con el dato, esto es muy importante. Las refinerías tejanas pues van a caer en su valor precisamente porque ya no van a empezar a exportar gasolinas. Y ese es un plan, ese es el plan también de Pemex. Y no solo eso, también ya debo recordar que en la reforma energética ya estaba el plan de empezar a importar crudo. Cuando a pesar de que México es exportador neto de petróleo, íbamos a empezar a importar crudo. ¿Y de dónde? Claro, de Estados Unidos. Y entonces también le llegaron los nuevos directores de Pemex. ¿Saben qué, inversionistas? ¿Qué van a hacer? Vamos a aumentar la producción petrolera. Oye, ¿y qué, ya no vas a importar crudo? No, ya no. Y entonces, obviamente, ¿a quiénes afectan? Afectan a las petroleras norteamericanas, que ya veían también en México un gran negocio para la exportación de crudo norteamericano a México. Entonces, yo también, si tuviera acciones de estas petroleras que me habían señalado que gracias a Peña Nieto y las reformas energéticas iba a empezar a exportar crudo a México, pues obviamente se viene abajo el negocio. Ojo con el dato. Esa es la realidad por la cual Fitch Ratings degrada la nota de Pemex, por la cual Wall Street está como que enojado con López Obrador porque le están, como dice él, tirando el negocio. Peña Nieto había pues entregado el petróleo mexicano, ¿no?, a Estados Unidos, y ahora Obrador lo está recuperando. Y esto es lo que está generando el pues conflicto diferendo que vemos en Wall Street. Y ojo, también Wall Street y es donde está BlackRock. Incluso vale la pena hacer la comparación esta. Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela por el petróleo, por su petróleo. Va a mandar tropas, va a haber muertos también norteamericanos seguramente, los soldados. Bueno, en México, Peña Nieto estaba entregando el petróleo sin ni siquiera hacer una guerra, ¿no? O sea,
Esa es la cosa increíble, ¿no? Mientras Maduro se está pertrechando y está haciendo alianzas con los rusos y con los chinos para que pues no entreguen el petróleo venezolano a Estados Unidos. Aquí Peña Nieto y anteriores como Calderón y Fox habían regalado el petróleo mexicano sin nada más porque sí. O sea, finalmente vale la pena señalarlo, ¿no? Entre todo, Maduro está siendo más patriótico, por decirlo eso, con su petróleo que lo que fue Peña Nieto, Calderón y Fox durante sexenios, que lo regalaron a los norteamericanos. Literalmente lo regalaron, dice Obrador, hasta el 20%. Pues es una lana, es un chorro de las reservas petroleras. No es todo, pero aún así. Ojo con el dato, ¿no? Y bueno, sin embargo, claro, hay que ser honestos. Esta degradación de la calificación ha generado que un poco el tipo de cambio empiece a degradarse. O sea, el peso empezó a caer y desde aquí vemos precisamente el momento en que sale la calificación de Fitch Ratings. Estaba en 18.99 y subió casi inmediato a 19.3. Se bajó un poquito, arrancó la conferencia de prensa del día de hoy y vemos cómo subió, porque finalmente a los mercados pues no les gusta realmente un presidente tan duro con precisamente ellos, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, es un costo, sí, es un costo, no es mucho tampoco puede ser que estamos en una grave crisis, ¿no? Aquí también vemos cómo igual la bolsa está cayendo un poco, aquí en esta parte de la derecha, ¿no? Es parte también de lo mismo, finalmente los mensajes de López Obrador, pero bueno, pues yo creo que al final esto es un costo, sí, pero se paga por la defensa de la soberanía nacional y también decirle sus verdades a las calificadoras, porque ellas se sienten honestamente con un poder más grande que todos los países y el día de hoy Obrador los puso en su lugar. Incluso señaló que eran charlatanes. Así les dijo al final de la conferencia de prensa. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán de Obrador para tu refrigerador. Y también ya están disponibles las nuevas playeras, la Pejestroika y la de Me Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.